Padiushi, Padiushira, tula kayu ya la dona gasidu. Nekusenda tiendarigi ichipara kashamiwa para kabisana kabicheca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mando un cordial saludo a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mis hermanas que hoy nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy tenemos a un gran amigo, un excelente ser humano, el doctor Ausel Rivera Villafuerte, con el tema Pedagogía y Motricidad desde perspectivas epistémicas críticas. Bien, pues seas bienvenido, amigo Ausel, a esta plataforma con el colectivo ACOEO. También le doy la bienvenida a cada uno de los compañeros que nos están viendo en estos momentos por las distintas plataformas donde transmitimos nuestras reflexiones. También le doy la cordial bienvenida a cada uno de los integrantes del colectivo ACOEO que también hacen posible esta transmisión. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante dentro de estas motricidades, dentro de estos elementos que tenemos dentro de cada una de las escuelas. Bien, el día de hoy tenemos al doctor Ausel Rivera Villafuerte con el tema Pedagogía y Motricidad desde perspectivas epistémicas críticas. Bien, ¿quién es el doctor Ausel Rivera Villafuerte? El doctor es doctor en pedagogía y maestro en proyectos educativos por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y educador popular, con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Maestro en ciencias con especialidad en educación y deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional de Chiapas. Profesor de Educación Física por la Escuela Normal de Chiapas. Inspector Federal de Educación Física en la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Miembro del Comité Científico de Revistas Digitales en España y Colombia, especializadas en educación y deporte. También es presidente del Colegio Profesional Innovación en Educación y Deporte AC, miembro del equipo técnico nacional mexicano del proyecto de educación física de calidad, ponente, asistente y organizador de congresos sobre educación y deporte en universidades de Latinoamérica y Europa. Asesor académico, catedrático y coordinador de grupos de diseño curricular en programas educativos en México y en el extranjero. Autor de más de 10 productos científicos publicados en libros, en capítulos de libros, en prólogos de libros, artículos y memorias en extenso. También es colaborador en la Embajada de Paz y Ética Global para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Pues seas bienvenido, amigo Ausel, y adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles la invitación a este grupo Oaxaca, como yo los conozco, y que ahora ustedes han un poquito ya sistematizado esta idea y han formado el ACOEO, ¿no? O sea, es muy, muy interesante el grupo y muy agradecido con ustedes. Quiero platicarles un poco sobre este tema que es básicamente lo que he venido trabajando desde pues prácticamente unos 15 años, ¿no? De unos 15 años a la fecha que me interesa este tema de la pedagogía y la motricidad, porque la motricidad está relacionado con todo lo que tiene que ver en el aspecto de actividad física y deporte,
y lógicamente ahí está inmerso una materia dentro de la educación básica, una asignatura que se conoce como educación física. Entonces, estas han sido mis dos áreas en las cuales yo me he movido, en lo que es la educación y lo que es la práctica deportiva, y del cual les voy a estar hablando, y que se fue sistematizando pues ya a partir de mi ingreso al programa de maestría y doctorado del Instituto McLaren, en el cual pues ustedes también son estudiantes y que ya va muy avanzado en su proyecto de titulación. Pues bien, siempre que empiezo con una plática, me gusta hacer referencia a estos dos grandes pensadores, uno europeo y el otro latinoamericano, sobre todo porque estoy adherido, ¿no? Estoy adherido a esta corriente del pensamiento crítico, de la pedagogía crítica, y bueno, estos señores pues nos invitan a que tomemos siempre toda nuestra labor de educadores en cuanto a hacer dudar a los estudiantes. Por tanto, lo que yo les voy a platicar hoy, lo que vamos a hablar, bueno, es una postura desde una corriente epistémica crítica, bueno, pero no es la última palabra. Recordemos que la ciencia va avanzando día con día, las ciencias sociales también. Entonces, me refiero a ellos, ¿no? En cuanto a que tenemos que dudar de todo aquello que se nos dice. Es una parte muy importante dentro de la corriente crítica. Y también hacer referencia a esta cita de Paulo Freire, que es prácticamente el libro, en el libro de Pedagogía de la Autonomía, se menciona que estamos inmersos dentro de dentro de un mundo, estamos inmersos dentro de todo un sistema político, económico, que nos hace ser dóciles, nos hace dudar, no hace que nosotros podamos ir avanzando y que veamos como que todo ya está dicho, como que ya no hay nada que decir respecto a este tema. Entonces, esta cita pues nos recuerda, ¿no? Nos recuerda Paulo Freire de la importancia, de la relevancia de tener un pensamiento crítico. Y bueno, lo que yo quiero platicarles, lo que yo quiero comentarles, pues es estos 5 temas, ¿no? O sea, estos 5 temas que ojalá el tiempo nos alcance para tratarlos un poquito a profundidad. El primer tema es lo relacionado con la pedagogía crítica. Bueno, en mi tesis doctoral yo hago este intento de definición de lo que es la pedagogía crítica. Entonces, utilizo siempre el tema de emancipación y estos dos fundamentos que tiene la pedagogía crítica, que es la política y la ética. ¿Para qué? Para desarrollar de manera integral al ser humano. Esta es una conceptualización que yo vengo manejando de lo que es la pedagogía crítica. ¿Y cuáles son los propósitos de la educación? Bueno, en congruencia con esta definición, cuando hablamos de pedagogía crítica, bueno, pues se trata de formación, no de instrucción. Recordemos esta separación que existe entre estos dos grandes temas. Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de pedagogía, se trata de formar a los seres humanos, pero tiene que ser una formación para transformar, una educación para transformar y que nosotros podamos vivir en una sociedad que sea un poco más justo y que sea más equitativo. También se trata de, mediante esta educación con fundamento en la pedagogía crítica, de liberar a los seres humanos de todas aquellas ideologías que hacen que se deforme, que se distorsione la comprensión del mundo. Y eso es a lo que se refería Paulo Freire en la cita anterior. En resumen, bueno, no es transmitir conocimiento sin conexión alguna del contexto. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo cuando nosotros queremos trabajar en una propuesta educativa, que va a ser un punto en el cual yo les voy a platicar más adelante.
También tiene que ver mucho el aspecto de la pedagogía crítica con la justicia social. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Muy bien, pero ¿cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces de la pedagogía crítica? Bueno, tenemos que remontarnos a el origen prácticamente de nuestra civilización, en tanto que desde de los anteriores a lo que se conoce como la escuela socrática, es decir, de Sócrates, Platón y Aristóteles, anteriores a ellos hay unos filósofos que se conoce como presocráticos, ¿no? Entre los cuales podemos encontrar a Anaximandro, Anaxímenes y toda una serie de filósofos que de alguna manera ellos al momento cuestionaron las cosas, cuestionaron los hechos que estaban sucediendo en esa época. Bueno, y ahí podemos encontrar ya luces de lo que es el pensamiento crítico. Un poco más adelante tenemos a Kant y posteriormente a Marx, que ellos ya sistematizan todo este pensamiento crítico. Entre Marx y la fundación de la pedagogía crítica como tal, surge un grupo de teóricos que se le conoce como los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Entre ellos podemos encontrar a Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamín, y que ellos instauraron toda una corriente dentro de este enlace que se da entre el pensamiento crítico y la pedagogía crítica. Por ejemplo, Teodor Adorno escribe un libro que se llama Educación para la Emancipación y que podríamos considerarlo como uno de los, digamos, pioneros, casi a la par en cuanto a lo que escribe aquí Paulo Freire en Latinoamérica. Lógicamente tenemos todo el movimiento de la escuela activa en Europa y también tenemos aquí en Latinoamérica una corriente que nace dentro de la Iglesia Católica, una corriente dentro de la Iglesia Católica que es una corriente crítica y que se conoce como teología de la liberación. Y posteriormente tenemos todo este movimiento de educación popular que se da aquí en Latinoamérica con Simón Rodríguez y muchos más, ¿no? Entonces podemos decir que aunque tiene raíces europeas, podemos considerarlo que la pedagogía crítica tiene sus raíces muy hondas aquí en lo que es Latinoamérica. Y ya en la época contemporánea, bueno, el gran Paulo Freire, pues es el padre, ¿no? Podemos considerarlo así, el padre de la pedagogía crítica, a Paulo Freire, y del cual se desprenden dos corrientes muy importantes. Bueno, Paulo Freire, pues desafortunadamente ya falleció, ya no puede seguir teorizando, pero sí nos dejó un legado muy importante en todos sus libros, ¿no? Y de ahí tenemos ahora que se han desprendido dos grandes corrientes de pedagogía crítica. Una que está representada por el estadounidense Henry Giroux, que se denomina actualmente como una pedagogía crítica de la resistencia. Y la otra que es una pedagogía crítica revolucionaria. La diferencia simplemente es sencilla, ¿no? O sea, entre Henry Giroux y Peter McLaren, la diferencia es que Giroux nos propone una democracia radical. Él nos propone que no es necesario cambiar el sistema, que así estamos bien. Lo único que tenemos que insistir es en cuanto a que la democracia se haga efectiva en todos los países para poder lograr una educación emancipadora. Contrario a esto, bueno, Peter McLaren nos dice, no, es necesario cambiar el sistema, es decir, pasar de un sistema capitalista a un sistema socialista. Entonces, de ahí que mucho de lo que él escribe y todo, bueno, está enfocado a esta línea y por eso él lo llama pedagogía crítica revolucionaria.
Entrando ya en el terreno de lo que sería elaborar una propuesta educativa, una propuesta pedagógica, tenemos también que hay diferentes paradigmas en cuanto al diseño curricular que estas tres personas principalmente, es lógico que hay más personas que están trabajando en este terreno, pero hay tres personas que de alguna manera tocan el aspecto del pensamiento crítico. El primero, que todavía vive, es el señor Habermas, alemán, y él publica un libro en 1968 que se llama Conocimiento e Interés. Y ahí establece él tres maneras de dividir el conocimiento, o tres maneras de abordarlo, tres maneras epistémicas de acercarnos a todo este saber. Y que es un conocimiento técnico, un conocimiento práctico y un conocimiento crítico. A partir de ahí, en el 86, Kemis, australiano, publica un libro que se llama El currículum más allá de la teoría de la reproducción, y ahí retoma este planteamiento que hace Habermas y ya lo instala dentro del terreno educativo, concretamente dentro del diseño curricular. También lo hace su alumna, que es Shirley Grundy. Ella publica en el 87 un libro también muy esclarecedor que se llama Producto Praxis del Currículum, y ella profundiza un poco más en esta corriente, ¿no? Desafortunadamente ella fallece en el 2010 y ya no vamos a tener oportunidad de saber más, ¿no?, de lo que ella venía trabajando. Bueno, pero aquí nos deja este legado, este libro, que es importante que todos aquellos que nos acerquemos, que queremos avanzar hacia una propuesta crítica, bueno, lo conozcamos. Bueno, esto es lo que yo les hablaba de estas tres maneras de acercarnos al conocimiento, estas tres grandes líneas, que yo lo puedo sistematizar en cuanto a que el conocimiento técnico es lo que ya se nos da. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos los planes y programas de la Secretaría de Educación y nada más los aplicamos, nos convertimos en un técnico y bueno, cae dentro de esta denominación que nos hizo Habermas en cuanto a que es un conocimiento de tipo técnico. Es decir, ya todo está hecho, todo está elaborado por gente experta y que ya se nos da únicamente para aplicarlo. Un gran avance significa el conocimiento práctico, o sea, una manera de entender cómo llevamos a la práctica. Es toda una corriente que se da a partir de los autores revolucionarios, por ejemplo, todo lo que surge como la escuela activa, los planteamientos diferentes que se dan. Bueno, todo eso cae dentro de un conocimiento práctico. Es decir, hay un avance, pero no se acerca todavía a lo que es la corriente crítica, porque la corriente crítica lo que nos dice es que es necesario cambiar muchas cosas, sobre todo lo que nos practica Peter McLaren, que es necesario cambiar el sistema para poder avanzar. Sin embargo, bueno, tenemos también la de Henry Giroux, para los maestros, las personas que nos están escuchando y que consideran que todavía no es necesario llegar hasta un campo revolucionario. Bueno, todo el enfoque teórico y práctico que le da Giroux, bueno, cae ahí dentro de este avance hacia la corriente crítica del pensamiento. Bueno, este pensamiento, ¿no?, de Peter McLaren, pues él nos invita, ¿no? Él está instalado dentro de esta corriente crítica revolucionaria y él nos invita a que nos comprometamos con un cambio verdadero, con la necesidad de pensar en nuestro sistema social, político y económico para poder transformar nuestra realidad. Es una cita, es un pensamiento que creo está en el libro de uno de los libros de Peter McLaren, que creo que se llama Transformar nuestras escuelas, uno de los primeros libros que nos ha legado Peter McLaren.
Y bueno, dejamos el tema este de la pedagogía crítica en general y nos instalamos, bueno, en una, eh, en el, digamos, en el fundamento de lo que es la motricidad, en lo que el fundamento de lo que es la motricidad que tiene que ver con la actividad física y que en la escuela de educación básica está como una asignatura, se conoce como educación física y que ahora el nuevo gobierno pone e instala también otra asignatura que se llama vida saludable. Entonces, es algo que siempre ha existido, que siempre ha trabajado, pero yo quiero hacer un poquito hincapié en esta situación. Bueno, lo primero es que decirles que el padre de la medicina, Hipócrates, antes de nuestra era común, él mencionó que si pudiésemos encontrar la fórmula adecuada en cuanto a conocer la cantidad y el tipo de alimentación y la cantidad y tipo de ejercicio que una persona pudiera realizar, bueno, era el camino más adecuado a la salud. Hay algunos autores que incluso consideran, ¿no?, que cuando se logre este conocimiento, este superior conocimiento, pues el ser humano puede incluso llegar a ser inmortal. Entonces, veamos la relevancia que tiene la actividad física desde tiempos anteriores a nuestra era común. Un poquito para poder diferenciar esta terminología entre lo que es sedentarismo y actividad física. Bueno, lo contrario a realizar una actividad física, pues es la inactividad. Y que yo, de acuerdo a la propuesta que formulé en mi tesis doctoral, le llamo, quito esta parte de físico y le pongo motriz. Entonces, a lo largo de esta exposición, ustedes verán esta propuesta que yo hago, ¿no? Y bueno, nuestras sociedades actuales, sobre todo las más avanzadas, hablemos de los países más desarrollados, en cuanto a lo que nosotros conocemos dentro del ámbito del capitalismo, es la inactividad física, ¿no?, que es una manera propia de vivir, pero que, como vemos, también en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, pues es algo del cual adolecemos, pero contrariamente a lo que muchas personas creen, y aquí lo abordo desde un paradigma crítico, no es culpable la persona en tal, ¿no?, sino que es todo esta construcción que se hace alrededor, como por ejemplo la falta de espacios abiertos, la falta de instalaciones deportivas, los escasos conocimientos, o sea, no se enseña esta parte de la importancia, la relevancia de la actividad física y sobre todo, ¿no?, de lo que se quejan siempre los gobiernos, la falta de presupuesto para abordar la actividad física. En el ámbito de la educación básica, pues constantemente los profesores de educación física, bueno, se quejan de que no hay toda esta infraestructura, toda este conocimiento, de ahí que esta asignatura de educación física dentro de la educación básica, pues sea desvalorada por todo este escaso conocimiento y que se le da a la educación física, ¿no? De hecho, el profesor de educación física tiene un escaso reconocimiento social, ¿no? En general, hay un escaso reconocimiento a los maestros. Bueno, el maestro de educación física está también en una parte inferior a este reconocimiento por todas estas situaciones que ocurren y del cual, bueno, muy pocas personas tienen conocimiento y es algo en el cual nosotros estamos trabajando para darlo a conocer. Hay muchos mitos sobre la actividad física, desde que es muy caro, de que ocupo el tiempo en otras actividades, que significa perder el tiempo porque en el caso de los niños ya realizan la actividad, la otra es de que, bueno, estoy muy joven, todavía no tengo que preocuparme, y en nuestros países tenemos otro tipo de problemas como es la pobreza, ¿no?
Entonces, contrariamente, sufrimos esta parte de tanto de sobrepeso y de obesidad y también de desnutrición, ¿no? O sea, por muchas problemáticas dentro de nuestros países. Bueno, ¿quién se ocupa de decirnos, de hablarnos sobre todos la relevancia de la actividad física en nuestra, sobre todo para la salud? Bueno, existe a nivel internacional un organismo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y paralelo a ello, existen otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y les platicaré después también de un proyecto que trae la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publica en el año 2010 este documento que lo podemos encontrar, descargar libremente en la red, que se llama Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Entonces, aquí, en este documento se menciona la relevancia. ¿Por qué? Porque la inactividad física es responsable como mínimo del 6%. Las cifras van entre el 6 y un 10% de las muertes se deben a la falta de actividad física. Es decir, entre un 6 y un 10% de las muertes se deben a que la persona no realiza actividad física. Entonces, este dato, ¿y cómo se reparte todas estas muertes que ocurren? Bueno, más o menos en un porcentaje que va entre el 25 y el 30% en diversas enfermedades que están asociadas directamente a la falta de actividad física. Bueno, y en este libro pues nos recomienda cuánta actividad física se tiene que realizar. Más o menos podemos ubicarlos en que una persona debe de destinar 1 hora diaria para realizar actividad física. Y este es un tema que traemos dentro del ámbito de la asignatura en la educación básica que se conoce como educación física. Tenemos que trabajar en ese aspecto porque actualmente, y me refiero actualmente, es el programa que nos lega el gobierno anterior, únicamente está considerada 1 hora para educación primaria y 2 horas para educación secundaria y por ahí 2 medias horas para la educación preescolar. Entonces es importante este documento porque aquí tenemos una base formal, una base científica, un documento consensuado dentro de la Organización Mundial de la Salud de la relevancia y la importancia. Hay un plan que se acaba de publicar, bueno, es a partir del 2018. Hay un plan de acción mundial sobre actividad física. ¿Por qué? Porque este es un tema que se trae a nivel internacional. Entonces, este documento de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en general de la ONU, bueno, es que se necesitan más personas activas para tener un mundo más sano. Y aquí se engloban, ¿no? Todas cuáles son las características que tiene que realizarse. ¿Por qué? Porque hay la suficiente literatura que nos dice de la importancia, la relevancia de la actividad física, no solamente para la salud, sino que también reporta beneficios sociales, económicos, emocionales, etc. En resumen, este libro plantea que el no realizar actividad física nos predispone a contraer enfermedades con un alto efecto negativo tanto en la salud física, en la salud emocional y en general en la salud, en la calidad de vida de las personas. Recientemente también otro libro, el anterior libro está en español, desafortunadamente todavía no ha sido traducido al español, pero es un libro que se llama Recomendaciones sobre la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño para niños menores de 5 años de edad. Esto es relevante porque los anteriores libros se habían quedado en una etapa anterior, y este libro ya se engloba de esta parte, ¿no? Aquí nos trae las recomendaciones, sobre todo de actividad física,
de 1 año, para niños de 1 año, de 1 a 2 años y de 3 a 4 años. Esta parte de 3 a 4 años es relevante porque aquí nos dice que en la etapa preescolar, o sea, sobre todo para los profesores de educación física que trabajan en la edad preescolar, desde la SEP, desde los gobiernos de los estados, se había planteado como máximo 2 medias horas. Y aquí este documento, que les repito, o sea, es un documento consensuado dentro de la Organización de las Naciones Unidas, concretamente de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que tiene que ser como mínimo 1 hora diaria, ¿no? Concretamente dice al menos 1 hora de intensidad moderada a vigorosa. Este es un aspecto importante también cuando hablo de moderada y vigorosa, es importante porque se creía anteriormente, normalmente la actividad física se divide en 3 niveles, una actividad física leve, otra moderada y otra intensa. Entonces, normalmente en la educación física se creía que con realizar una actividad entre leve y moderada era suficiente. A partir del 2010, con la publicación de estos documentos, de 2010 a la fecha, bueno, ya se nos menciona que tiene que ser un poquito más arriba, es decir, tiene que ser de moderada a intensa. Este es un cambio drástico, sobre todo para los maestros que fueron formados con anteriores al 2010, estaban en esta idea que ahora la ciencia pues, nos ha demostrado que es importante avanzar. Bueno, aquí en este libro, pues yo he hecho ahí unas traducciones de algunos párrafos, bueno, y nos dice la relevancia, la importancia de realizar actividad física. ¿No? Esto también es parte, ¿no? O sea, es parte de lo que se menciona, de que en el mundo la gente, las personas están realizando muy poca actividad física y que esto pone en grave riesgo su salud, no solamente física, sino también mental. Bueno, avanzamos y nos vamos un poco a hablar sobre lo que es la motricidad. Bueno, recordemos que el título de nuestra charla es precisamente Pedagogía y Motricidad. Bueno, ¿qué es motricidad? Dentro de toda la literatura que existe a nivel internacional, se habla de motricidad y se habla de motricidad desde diferentes ciencias, desde la biología, desde la psicología, la filosofía, o sea, dentro de muchas ciencias, incluidos también la educación física, porque no podemos dejar de lado de que hay mucha gente que no está adherido a ninguna corriente y está solo encuadrado en lo que es educación física. Entonces, hay toda una literatura. Y lógico que también ahora, con el auge de las neurociencias, ya se habla de la importancia y la relevancia de la motricidad dentro de las neurociencias. Bueno, pero el planteamiento, la propuesta que hacemos desde todos estos estudios de la tesis doctoral, bueno, nosotros proponemos una ciencia de la motricidad. Una ciencia de la motricidad que se desarrolle de manera, iba a utilizar la palabra independiente, pero las ciencias siempre están interrelacionadas, pero que tenga un fundamento propio. Es decir, que sí tome en cuenta a todas las demás, pero que se pueda desarrollar de manera autónoma también. Es decir, que tenga un basamento propio. ¿Quiénes son los personajes que están trabajando en esta idea de tener la motricidad como una ciencia autónoma? Bueno, podemos encontrar ya desde finales del siglo pasado a un autor francés de nombre Jean Lebouche, o Jean Lebois, como dicen los franceses. Bueno, que él desarrolla toda una ciencia del movimiento humano y le pone como nombre psicoquinética. Es un autor que escribió muchos libros y él hace toda una fundamentación científica del movimiento humano, de la actividad física.
Incluso él fue profesor de educación física y está instalado dentro de esta idea, pero él fundamenta y se va más allá, no se queda a hablar solamente como educación física, sino propone una ciencia del movimiento humano. Posteriormente, en España, bueno, porque Jean Le Bon es francés, posteriormente en España tenemos a un personaje que se llamó José María Cajigal. Entonces, él desarrolla también todo este planteamiento de la actividad física, del ejercicio físico, como una ciencia y le domina ciencia del movimiento humano o quinantropología. Desafortunadamente, estos dos personajes ya fallecieron. Solo nos quedan los dos siguientes que están teorizando todavía, que es el francés Pierre Parlevas y el portugués Manuel Sergio, que ellos están desarrollando esta parte de darle a las actividades físicas un fundamento propio en la cual se está desarrollando. De hecho, tengo aquí, bueno, de Manuel Sergio, él ha publicado algunos libros, pero no hay ninguna traducción completa de sus libros, pero, por ejemplo, tengo este libro aquí, que se llama este libro, que es una tesis de maestría de una de sus alumnas, que se llama María Margarita Benjumea, y se llama La motricidad como dimensión humana. Entonces, aquí ella hace todo un planteamiento de estas ideas de Manuel Sergio. Y de Pierre Parlevas tengo aquí otro libro que se llama Educación física y dominios de acción motriz. Es un intento, una propuesta de llevar a la práctica todo el legado teórico de Pierre Parlevas. Es muy, muy interesante este libro. Y bueno, cuando hablamos de motricidad o hablamos del sustento de lo que es la educación física, bueno, tenemos que remitirnos a que todo el enfoque está en cuanto a las capacidades. Cuando hablamos de educación física, cuando hablamos de motricidad, nos tenemos que referir específicamente a las capacidades motrices, que estas se dividen en dos, en coordinativas y condicionales, y que se va avanzando hasta llegar a las habilidades. Este planteamiento es muy importante y es muy relevante porque estamos poniendo el énfasis en las capacidades, que es un tema que trae la UNESCO, que trae incluso organismos como de la ONU, organismos de las Naciones Unidas, que nos hacen repensar, por ejemplo, con el enfoque por competencias. El enfoque por competencias es uno, el enfoque de capacidades es otro. Entonces, dentro de esta dinámica de establecer como motricidad, bueno, nosotros vamos por el desarrollo de las capacidades para transformarlas en habilidades y, lógicamente, si estamos hablando de educación física, pues tienen que ser capacidades motrices. Bueno, dentro de la educación física, de manera general en la historia, dentro de una perspectiva epistémica técnica, la educación física se basó en el deporte, es decir, el fundamento estaba en el deporte, o como pomposamente se le llama también ciencias del deporte. De hecho, en Alemania, los estudios que se realizan en Alemania, que van enfocados a esta rama del saber, se denomina ciencias del deporte. En España, por ejemplo, se llama ciencias de la actividad física y el deporte. Hay establecido así como dos niveles. En algunas universidades se estudia de manera general educación y hay una salida hacia educación física. Pero hay universidades exclusivas en España que se denominan ciencias del deporte. Aquí en México, en las universidades, tenemos estos dos niveles, las escuelas normales, que es una licenciatura en educación física, pero las universidades ya están cambiando y todas están yendo con otra denominación. Ya la licenciatura que se cursa ya no se llama educación física, sino que ya se llama educación física y deporte. Se llama licenciatura en cultura física, por ejemplo, que es un nombre que se está empleando. Bueno, eso es desde una perspectiva técnica, pero nos vamos ahora ya en el terreno de una postura epistémica práctica, es decir, lo que ya
se nos da como institucionalizado por parte de la Secretaría de Educación Pública, y hay toda una corriente, bueno, no solamente de lo institucional, sino también hay autores que se van hacia una, un enfoque a la pedagogía, es decir, como un enfoque hacia la ciencia de la educación. El día de ayer precisamente veía la plática de un profesor de educación física que él hablaba sobre la fundamentación pedagógica de la educación física. Bueno, veamos estos dos enfoques. ¿Qué es lo que nosotros proponemos a raíz, que lo que proponemos en nuestra tesis doctoral, a partir de la lectura y la revisión de toda esta bibliografía? Bueno, nosotros proponemos una educación física basada en una perspectiva epistémica crítica. Y a partir de ahí le quitamos la denominación de física y le ponemos educación motriz. Esto trae consecuencias, porque he tenido la oportunidad de platicar con muchos profes de educación física, y ellos consideran no adecuado el cambio a educación motriz, o todavía no, porque las autoridades en México incluso quisieron desaparecer la asignatura dentro de la educación básica. Y entonces este cambio de nombre siempre les causa ruido, pero yo siempre les he explicado de que la educación física no siempre se llamó educación física. Por ejemplo, anterior a llamarse educación física, se denominaba gimnasia. Era gimnasia, el término gimnasia, que después evolucionó a educación física, y nuestra propuesta actual, que no es una propuesta original, no es una propuesta única, sino es en base a todos estos autores de los cuales he venido hablando, y yo hablo de una educación motriz. Que esta educación motriz debe o debería tener sus bases no solamente en la pedagogía, porque cuando hablamos de educación, forzosamente estamos hablando de pedagogía, sino que cuando hablamos de física o motriz, debe de tener una base propia que sea en la motricidad, es decir, en la ciencia de la acción motriz. ¿Por qué hacemos este planteamiento? En caso contrario, podemos perdernos fácilmente, como actualmente está ocurriendo, en cuanto a que el profesor de educación física está enseñando con sus actividades matemáticas, está enseñando otras asignaturas. Que esto, quiero aclararlo, no quiere decir que no lo pueda hacer. Por supuesto que lo puede hacer, pero tiene que ser algo añadido, no es la fundamentación. Es decir, el propósito de la educación física no es enseñarle al niño matemáticas. El propósito de la educación física no es que el niño tenga aprecio por las ciencias sociales. El propósito de la educación física no es que el niño tenga aprecio por las ciencias naturales. No, no, no. El propósito de la educación física o la educación motriz, que es nuestra propuesta, es que el niño tenga amor, que disfrute la actividad física para que lo pueda realizar durante toda su vida, y podamos evitar esta parte del sedentarismo y la obesidad, es decir, una calidad de vida. Entonces, esa es una propuesta que nosotros hacemos dentro de nuestro planteamiento. Entonces, cuando hablamos de esta ciencia de la motricidad, es una definición que nosotros hacemos en nuestra tesis, nos estamos refiriendo a este conjunto de saberes, científicos, humanísticos, que son organizados para investigar las acciones motrices, es decir, cuerpo, movimiento. ¿Qué incluye esta ciencia de la motricidad? Bueno, incluye a la educación motriz o educación física, como actualmente se llama la educación básica, el deporte, la recreación motriz y diversas prácticas motrices alternativas. La educación motriz, nuestra definición, ¿no? Lo que se conoce como educación física. Bueno, es una especialidad, la educación física, la educación motriz, es una especialidad científica de la motricidad. Es decir, tiene su base en las acciones motrices, que mediante una buena base pedagógica crítica va a desarrollar las capacidades, habilidades motrices para contribuir al desarrollo armónico e integral, ¿no? Esto es relevante, capacidades y habilidades motrices. No debemos olvidarnos que es el fundamento, es la base. Bueno, tenemos cuáles son los enfoques que han tenido la educación física, ya lo decíamos, un paradigma técnico que es exclusivamente al rendimiento físico, un paradigma práctico que ahora se va a lo puramente recreativo. Y nuestra propuesta es de que este planteamiento de educación motriz
con un fundamento crítico que sea al desarrollo armónico de las capacidades y habilidades motrices y, lógicamente, dentro de todo este ámbito, sin descuidar la formación armónica e integral, es decir, el desarrollo de todas las potencialidades de los alumnos. Aquí tenemos unos cuadros en los cuales nosotros hacemos esta separación entre el paradigma técnico, el práctico y el crítico. Estos son paradigmas epistémicos que desde Habermas hace esta separación. Este cuadro yo lo elaboro a partir de un buen amigo español que tiene un libro que se llama Buscando Alternativas para Entender la Educación Física, y él hace precisamente esta división entre lo técnico y lo práctico, y él se queda en lo práctico y no aborda la parte crítica. Es más, él dice que la parte crítica queda dentro de lo práctico, y nosotros argumentamos que no, sobre todo a raíz de nuestros estudios en el McLaren, bueno, y conocer a Peter McLaren, todo el planteamiento de teoría crítica revolucionaria, por supuesto que no es lo mismo lo práctico con lo crítico, ¿no? Bueno, aquí les dejo todo, ¿no? O sea, todo el planteamiento que va desde cómo entendemos el enfoque, cómo organizamos la sesión, los contenidos, la metodología, el conocimiento profesional, hasta llegar hasta la evaluación, ¿no? O sea, cómo se entiende desde diversas perspectivas. Esto es muy importante conocer, que repito, tiene su origen en Habermas y diversos autores ya lo están trabajando. Bueno, esta es una propuesta que nosotros diseñamos. Es una propuesta de motricidad infantil para la educación preescolar. Para la educación preescolar, entonces nosotros hicimos todo un planteamiento. Tengo un grupo de maestros con el cual realizamos esta investigación. Son profesores de educación física que trabajan en el nivel preescolar. Entonces hicimos una planeación anual, que lógicamente lo que hicimos fue a manera de ejemplo, de tener un fundamento, una base para que los maestros pudieran avanzar. Nos vamos, contrariamente a lo que está en la parte oficial en cuanto a bloques, o en España, que es muy dado a utilizar las unidades didácticas, pues nosotros hablamos de proyectos. Hicimos toda esta división en los 3 grados. Tenemos por cada proyecto cuatro sesiones para cada grados. Los proyectos, hicimos todo este planteamiento que realiza sobre todo el equipo de trabajo del McLaren y el doctor Sergio Quiroz Miranda, que pues vaya desde aquí mi agradecimiento eterno, todo el trabajo que realizamos para concretar este trabajo. Bueno, él nos hablaba, ¿no?, de estas 3 dimensiones de la asimilación consciente, que es la comprensión, la expresión y la aplicación, para poder armar un proyecto, y después nosotros ya armamos nuestras sesiones en base a 3 fases, una fase inicial, una fase de desarrollo y una fase final, que son fases, no son apartados, e incluso no tienen ningún tiempo disponible para cada una de estas partes, sino que va a depender del contexto en el cual se estén desarrollando, ¿no? Tenemos esta parte. Y algo que nosotros diseñamos también fue una evaluación de las habilidades motrices para cada uno de los 3 grados del preescolar. Por ejemplo, esta es la evaluación de la educación motriz para cuando el niño termina su educación preescolar. Es decir, el niño cuando termine su educación preescolar como producto de una buena educación en general, pero también como producto de una buena educación física, pues el niño va a poder rodar continuamente un aro, va a poder saltar la cuerda, va a poder conducir una pelota con el pie, va a poder jugar al avión, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos consideraciones. Todos estos se engloban mediante una rúbrica para ir viendo qué avance tiene el niño, y se van estableciendo estas 3 equivalencias. A veces, incluso fue una pregunta que me hicieron en mi examen profesional, bueno, ¿por qué hacíamos estos niveles de valoración? Lo que pasa es que a veces es muy difícil separarse de lo que indica la parte oficial. Entonces nosotros, para no entrar en contradicción, sobre todo con los maestros
que trabajamos, porque esto se aplicó, se aplica todavía actualmente, así trabajan los maestros. Entonces, para ir un poco conciliando esta parte entre lo oficial y lo, digamos, nuestra propuesta. Bueno, hicimos este nivel de equivalencia, sobre todo estábamos trabajando en una época en la cual en la administración anterior se puso este sistema de evaluación para la educación preescolar, entonces nosotros lo incluimos en ese apartado. Tenemos unos cuadros para hacer, obtener estos resultados, toda esta evaluación de los niños, hacer esta separación con fines de investigación. Y bueno, acordes con esta nueva dinámica, estamos aquí también con un proyecto de educación alternativa. Nosotros propusimos un campo crítico formativo que le denominamos motricidad, pensamiento crítico, cuerpo y movimiento humano. Un trabajo que hicimos con la doctora Nosagaray, ahí catedrática del McLaren, que aprovecho para saludarla. Hicimos este trabajo, ¿no? de ver, bueno, cuál debe ser el perfil de egreso y cuáles son los rasgos que van a caracterizar el desarrollo de este campo crítico formativo. Finalmente, hablarles un poquito de este proyecto de educación física de calidad. Bueno, vengo trabajando con algunas personas que están directamente involucradas dentro de la UNESCO. Tengo comunicación con el doctor Luis Bonilla, que él ha asistido a las reuniones de la UNESCO, y con algunos embajadores. La UNESCO nombra embajadores en todos los países. He asesorado en estos temas de motricidad. Y bueno, fui invitado a participar aquí en México en este proyecto de educación física de calidad. Son documentos que ustedes pueden, a los interesados, que se pueden descargar de internet, y que se basa en estos 4 puntos. Es decir, primeramente, el enfoque de la educación física, en la educación básica, en todos los países del mundo, tiene que tener este ingrediente de salud. Si nos vamos, como actualmente sucede en México, con un enfoque recreativo, descuidamos este aspecto de la salud. El otro apartado, y que es un término que se agrega dentro de este proyecto, es la alfabetización física y la participación cívica de las personas. Esto, lo de alfabetización física, quiere decir que el niño, la niña o los adolescentes, los adultos, no deben de realizar actividad física solamente en la clase, sino que sea durante toda la vida. Otro gran apartado tiene que ver con la inclusión, es decir, de incluir a todos, que no haya ninguna forma de discriminación. Y la otra es que ellos se considera dentro de este proyecto que una educación física de calidad nos puede llevar a que el niño tenga logros académicos. Hay investigaciones realizadas muy serias en universidades prestigiosas del mundo que nos dicen que los niños que realizan actividad física de moderada a intensa, como mínimo 3 horas a la semana, obtienen mejores logros académicos. Entonces, en estos 4 pilares se fundamenta este proyecto de educación física de la UNESCO, que, les repito, fui invitado a participar aquí en México. Hicimos un documento con algunas propuestas, que por ahí los interesados también pueden descargarlo de internet, este documento. Y bueno, aquí están englobados esta estrategia, y que está... ¿Cuándo vamos a poder hablar de una educación física de calidad? Bueno, cuando los profesores estén muy bien formados, que tengan una buena formación, tanto inicial como continua, que en la escuela existan las instalaciones, el equipamiento de recursos, que exista una flexibilidad curricular. Es muy importante que el docente pueda adecuar todos estos planteamientos, y que no sea muy estricto el llevar un plan y programa. El otro aspecto muy relevante también para acá en México es que se tienen que hacer estas alianzas comunitarias con las organizaciones deportivas. Eso es muy importante, porque aquí en México y en varios países existe esta separación entre lo que es la educación física y el deporte. Y aquí yo siempre hago esta aclaración, que desde la UNESCO sí son 2 cuestiones, o sea, diferentes, la educación física y el deporte. Sí, pero no están totalmente separadas, sino que hay un enlace. Yo incluso he llegado a hablar que
la educación física y el deporte son como los dedos de una mano, ¿sí? O sea, por supuesto que ningún dedo es igual que el otro, sí, pero forman parte de una mano. Entonces en este caso, estamos hablando de la ciencia de la motricidad. Y bueno, el seguimiento, ¿no? El seguimiento y garantía de la calidad que se tiene que establecer para lograr toda esta estrategia, para el logro de toda esta estrategia internacional de educación física de calidad. Bueno, este proyecto, siempre me han preguntado, bueno, ¿y en qué etapa se quedó? Desafortunadamente, este proyecto de educación física de calidad, hubo cambios a nivel de la UNESCO, cambiaron toda la directiva internacional de la UNESCO, y aquí en México también cambiaron las personas, y también se da el cambio de gobierno, con lo cual, digamos, bueno, yo lo considero así, que este proyecto internacional de la UNESCO está un poco estancado, está como un poco en receso, porque ya la UNESCO ha retomado el tema de la educación en general, y bueno, esperamos que en cualquier momento se pueda llevar a cabo este proyecto. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con una de las que acompañaron, una de las doctoras prestigiosas de Venezuela que acompañó este proyecto, la doctora Rosa López D'Amico, y ella me comentaba es precisamente este asunto, ¿no? Que está todavía en una pausa y esperamos que se pueda retomar. Pues bueno, ya para concluir, pues darle las gracias y estamos ahí en las redes sociales, búsquenos, tenemos una página, tenemos un grupo, tenemos una cuenta y ahí estamos para apoyarnos, para pues si tienen alguna duda sobre esta plática, pues estoy a sus órdenes. Nuevamente, muchas gracias al equipo Oaxaca por esta invitación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Ausel, por su ponencia. Muy interesante todas estas epistemologías críticas, ¿no? Bien, pues no sin antes recordarles a nuestros compañeros que hoy estamos con el doctor Ausel Rivera Villafuerte con el tema Pedagogía y Motricidad desde perspectivas epistémicas críticas. Bien, pues voy a leerles unos mensajes que nos mandan. Saludos para el doctor Ausel desde Chiapas. Saludos a la compañera Aide desde Tapachula, Chiapas. Saludos, Aide. Un abrazo. A nuestra amiga Esperanza Hernández desde Miahuatlán de Porfirio Díaz. Noé Rodríguez Mendoza. Laura Rivera Ábalos de León, Guanajuato. A la maestra Namí López de Oaxaca, Oaxaca. Ramón García de Tehuacán, Puebla. Todos nos sintonizan por YouTube. También tenemos al ingeniero Quirós desde Mexicali. Tenemos también desde Tehuacán, Puebla, a la maestra Ninfa Osorio. Saludos cordiales. Bien, pues tenemos varios saludos, Ausle, para ti también. Te mandan saludos desde Ensenada, te mandan saludos desde Mexicali, ¿sí? Tenemos al doctor Iderabat que nos está viendo desde Michoacán, ¿sí? También tenemos a los compañeros que nos ven desde Guadalajara. Saludos, Victoria, que nos estás viendo desde Guadalajara. También a los compañeros que integran el grupo de Manglar en Oaxaca. Saludos para ellos. Saludos también a nuestros amigos Freddy Orozco y Sara Hernández, que están puntualmente en esta transmisión. Bueno, pues en estos momentos recordarles, compañeros, que el día viernes vamos a tener la participación del doctor Lev Mujahid Velázquez Barriga con el tema de la escuela presencial a la escuela virtual. Bien, en estos momentos le vamos a dar la voz, ¿sí? Le vamos a dar la voz a la maestra Paula Patiño. La maestra Paula Patiño Rodríguez es profesora de educación primaria por el Centro de Actualización del Magisterio. Labora en este nivel, maestra en pedagogía crítica y es candidata a doctora
en Pedagogía Crítica por el Instituto McLaren, con sede en la ciudad de Ensenada, estado de Baja California. Adelante, maestra Paula. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Muchas gracias, doctor Auser. Interesante su ponencia dentro de estos contextos en los que el movimiento se hace pues un tanto cada vez más insignificante o menos tomado en cuenta, sobre todo considerando los tiempos en los que las generaciones de nuestros abuelitos, por ejemplo, nuestros papás en muchos casos, realizaban mucho esta parte de la actividad física, desde la misma posibilidad de jugar al aire libre, desde el propio trabajo, o sea, se llevaban a los niños a trabajar y eso era trabajo, pero también era movimiento. Igual en esta parte de la obesidad y de muchos problemas de salud que derivan de, sabemos que la alimentación tiene algo que ver aquí y usted nos mencionaba en algún momento sobre esta situación. La pregunta, doctor, que le haríamos es, ya nos presenta sus propuestas, pero surge una inquietud. Dentro de esas propuestas, ¿usted tiene considerado pues a lo mejor no es tan propio el término, pero diríamos el rescate de los juegos tradicionales como una de las herramientas, digamos, que se incluyera dentro de los programas alternativos para preescolar, que es el nivel que menciona, lo mismo que primaria, porque es interesante retomar en estos momentos en los que hubo la emigración masiva casi de los contextos rurales a los contextos urbanos, y en estos espacios pues ya no hay tanto la posibilidad de desplazarnos, de movernos, y en contraparte, pues los niños ahora tienen sí juegos, pero un tanto desde la tecnología, juegos de video, incluso desde el mismo celular, y no la actividad física. Yo les digo a las mamás de mis alumnos, ahora los niños juegan fútbol con 2 dedos, porque lo están jugando desde el propio celular. Entonces, ese sería el planteamiento. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, maestra Paula. Sí, claro que sí. Una característica de nuestra propuesta y de todo el planteamiento de la pedagogía crítica es que no se tienen que imponer actividades. No, o sea, por principio es el propio maestro, el propio docente el que tiene que establecer, el que tiene que diseñar su propio plan y programa de estudio. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo acorde a las características de la región, acorde a las características del contexto en donde se va a realizar. Por eso es muy difícil la pedagogía crítica. Cuando yo empecé a estudiar la pedagogía crítica, yo tenía ciertos conocimientos, incluso hay por ahí algunos libros que es de educación física desde una perspectiva crítica, y a mí me llamaba la atención esta parte, bueno, ¿qué es la pedagogía crítica? Y de repente me encontraba con ciertas personas que tenían un poco más de conocimientos, pero lo que decían es, está muy bien el planteamiento teórico de la pedagogía crítica, dice, el problema es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque le dejan toda la responsabilidad al maestro de llevarlo a la práctica. Y ahí es en donde entramos en contradicción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nuestra formación dentro de este aspecto, dentro de este ámbito, de un paradigma epistémico técnico, si avanzamos a lo mucho es hasta el práctico, del técnico al práctico, y ahí nos movemos, Avanzar hacia un ámbito epistémico crítico es muy difícil. ¿Por qué? Porque los maestros siempre nos están diciendo, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Yo participo, por ejemplo, aquí en Chiapas con la coordinadora, con la sección 7, y se está desarrollando un proyecto de educación alternativa, y el problema es ese, que nos dicen, bueno, ¿y en dónde está el plan y el programa desde este proyecto que ustedes nos están hablando? Y entonces, y sí es, bueno, yo trato de darle la vuelta, porque lo más fácil es decirle, no, es que tú lo tienes que hacer. No, entonces para ahí el maestro tiene que tener toda esta formación, tiene que tener toda una formación epistémica para poderlo lograr. Entonces, un avance de lo que nosotros hicimos fue hacer un proyecto en equipo. Así como el equipo que ahora ustedes tienen, hicimos un proyecto.
Un proyecto, y eso es lo que la parte central de mi tesis es eso, ¿no? Es una propuesta de motricidad infantil desde una pedagogía crítica, ¿sí? Pero eso no se debe llevar a la práctica como tal. ¿Por qué? Porque aunque los maestros tenemos cierta similitud, el equipo de trabajo con el cual yo realicé este equipo, bueno, labora en el área metropolitana de aquí de Chiapas, que es la parte central, que es la capital y sus alrededores, pero la realidad es diferente para cada docente, entonces no se puede imponer el trabajo. Entonces, nosotros dejamos en libertad que cada maestro lo haga. Lógico que va esta indicación, lo que tú señalas, bueno, es necesario rescatar los juegos autóctonos, los juegos tradicionales, todos estos juegos, ¿no? Que es importante yo he hecho énfasis, por ejemplo, en que nosotros tenemos una cultura milenaria. De hecho, en esta parte del sureste de México tenemos la cultura maya. Entonces, yo he insistido en que rescatemos esos conocimientos. Bueno, ¿cómo entendían los mayas esta cuestión del cuerpo y el movimiento para poderlo llevar a cabo? ¿Sí? Porque a veces consideramos también y creemos que los juegos tradicionales de México es el trompo, el valero, la canica, y no necesariamente son de México, son de todo el mundo. Son juegos tradicionales de todo el mundo. Bueno, entonces, pero nosotros como una cultura milenaria tenemos que rescatar todo eso, pero eso lo tiene que elaborar, y eso es la parte, ¿no? Eso es lo difícil de la pedagogía crítica, en que es cada docente el que tiene que adecuarlo, ¿sí? Todos sabemos que no es lo mismo trabajar en una escuela urbana que una escuela rural, o incluso aquí en el estado de Chiapas tenemos muchas comunidades indígenas. El 30% de la población en Chiapas es indígena, entonces tenemos muchas escuelas indígenas. Entonces, todos sabemos esta diferenciación, sí lo sabemos, bueno, pero al momento de llevarlo a la práctica queremos hacer lo mismo. Y eso es lo que desde la pedagogía crítica se le critica y se hace el énfasis a los planes y programas de estudio. O sea, ¿cómo que es lo mismo para una escuela urbana, una escuela rural y una escuela indígena? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero el gran reto es ese, ¿no? Cómo lo construimos y cómo lo llevamos a cabo. Y es algo en lo cual nosotros estamos trabajando y es lo que estamos diciendo. Pero es una parte muy difícil, porque le corresponde a cada maestro el tener que llevarlo a cabo. Y ahí es en donde es muy difícil, ¿no? Incluso dentro de la coordinadora, ahora precisamente ayer y hoy se están llevando a cabo conferencias con grandes teóricos, pero la pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo llevo en mi escuela? Ah, no, ese es un trabajo que usted tiene que realizar. Y ahí es lo difícil de comprender y de entender a la pedagogía crítica, ¿no? Y ese es un reto al cual todos tenemos que enfrentarlo, y sobre todo, ¿no? Ahora con la ayuda de todo esto que tenemos por parte del Instituto McLaren, los que somos egresados, los que ahora estamos dando cursos, pues es importante que lo tenemos en cuenta. Lo que nosotros hacemos es una propuesta, no es una propuesta, pero es una propuesta hecha por varios maestros, por 10 docentes de educación física que trabajaron en este desarrollo. Está considerado esta parte, pero ahora el gran reto es que cada profesora lleve estos conocimientos y pueda diseñar un programa propio, que ese es el asunto, el punto fino de la pedagogía crítica, es que cada maestro tenga su propio plan y programa. ¿Acorde a qué? Acorde a su contexto, acorde a su realidad. Y hacia allá tenemos que ir avanzando. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ti, maestro. Gracias, doctor Ausel, por la participación. Efectivamente, me parece que, y eso encierra la comunalidad aquí, con los maestros de Oaxaca, de México, de Latinoamérica, ¿por qué no decirlo? Efectivamente, tenemos que hacer esa geopedagogía, ¿no? Para cada uno de nuestros espacios. Bien, recordarles a nuestros amigos que nos están sintonizando justo en estos momentos que estamos con el doctor Ausel Rivera Villafuerte con el tema Pedagogía y Motricidad desde perspectivas epistémicas críticas. Bien, pues tenemos saludos para los amigos del Facebook. Tenemos nuevamente al ingeniero Carlos Quiroz. Un abrazo, ingeniero, un abrazo para la Ingetere también. Saludos desde aquí, desde Oaxaca capital. A Jimmy Ra, a Cintia Laura López, a Wilber Hernández Maldonado
Janet Cortés. Gracias todos ellos de aquí de la ciudad de Oaxaca por sintonizarnos por el Facebook. Bien, pues le vamos a dar la voz ahora a nuestro compañero, el maestro Oseas Onofre Fermín, maestro normalista por la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas de Putla Villa de Guerrero, maestro en Pedagogía Crítica por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y candidato a doctor por el mismo instituto, con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California. Actualmente labora en el nivel primaria general en Santa María, Huatulco. Adelante, maestro Oseas, tiene usted la voz. Ok, bienvenido, doctor Ausel, a este espacio de compartencia, de diálogo, de análisis, de crítica y de reflexión, pero también de construcción. Hace rato usted en su ponencia decía algo que llamó mucho la atención, tanto para los que estamos aquí en la plataforma de Zoom como los que están viéndonos y escuchándonos a través del Facebook y del YouTube. Decía que esta cuestión de la parte de la cultura del ejercicio ha sido transicional, que anteriormente se conoció como gimnasia, posteriormente pasó a educación física, que es lo que ahorita tiene como denominación en todo lo que es el sistema educativo, pero que usted está proponiendo un nuevo término, que en lugar de educación física sea motricidad, y que no se base precisamente en competencias, sino como en el desarrollo, en esta situación de las capacidades. Y a partir de ahí hay una pregunta que Wilber Hernández Maldonado quiere saber si ha tenido esta evolución, digamos, los términos de gimnasia, educación física y ahora motricidad con esta propuesta que se está construyendo, ¿por qué sigue la palabra, ¿cómo le diríamos? La palabra tan de moda y que está como en discusión porque no termina de aceptarse. Cuando decimos una educación física, en este caso, que tiene que ver con la palabra calidad. ¿Por qué la palabra calidad continúa en esta propuesta de motricidad? ¿Sí? Porque es la que, pues, dentro de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se discutió mucho y se discutió bastante. Y para algunos compañeros maestros de educación física, ese término de calidad no les suena muy agradable, pero usted lo propone nuevamente dentro de esta propuesta de motricidad y sigue la palabra calidad. A lo mejor quizás esta cuestión de teorizar ese término podría ayudar a entender a los compañeros que tienen esta duda. Y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, para aprovechar, porque no creo que me vuelvan a dar la palabra, ya en esta visión que tiene y en este análisis que ha hecho a lo largo de estos meses que hemos vivido con la pandemia, y creo que se ha convertido en algo urgente, es precisamente cuáles podrían ser aquellas alternativas que ayudarían en este caso, ahora del regreso a clases del día 24, que se regresa a clases, digamos, desde la parte oficial, a través de las televisoras, pero desde las partes alternativas, quizás con propuestas diferentes. Sin embargo, los niños van a estar en casa, y van a estar en casa, pero no pueden estar estáticos, se tienen que mover. Entonces, si por ahí ha construido algo, ha reflexionado algo sobre esta idea de qué proponer en este caso en el regreso a clases, y si podemos ir más allá después de que eso se termine a la manera presencial, pues le agradeceríamos mucho estas respuestas. Gracias. Claro que sí. No, gracias a usted, maestro Fermín. Un gusto saludarlo y poderlo ver nuevamente, aunque sea de manera virtual. Esperemos pronto, ¿no? Poder estrechar nuestras manos y estar otra vez juntos. Bueno, la primera,
Yo no propongo este término de calidad, no, o sea, es un término que lo discutimos mucho en el McLaren, incluso están las dos alternativas. Bueno, primero decir que no es una propuesta mía, porque cuando yo utilicé el término de calidad es la propuesta de la UNESCO. La UNESCO así le denomina al proyecto, es un proyecto internacional, se llama Educación Física de Calidad, se le pone el proyecto. Entonces yo se los quise presentar para que vean nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, que existe un proyecto para reactivar, para darle relevancia a lo que se conoce en la mayoría de los países, se conoce a la asignatura como educación física, así se conocen en la mayoría de los países. Hay países que no tienen esta materia y aquí en México estuvimos a punto de perderlo en la época de Nuño, de Peña Nieto, y que nos unimos varias organizaciones aquí en México para procurar que no se perdiera la educación física. Entonces, este es un proyecto internacional que así se llama Educación Física de Calidad, no es una propuesta. De hecho, en mi tesis yo tuve ese cuidado de no utilizar esta palabra como parte del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una discusión que tuvo el doctor Sergio Quirós, en paz descanse, con el doctor Bonilla. El doctor Quirós era un férreo creyente de que no debíamos utilizar la palabra calidad porque la palabra calidad tiene que aplicar a los productos y la educación, por supuesto que no es un producto. Entonces él decía no a la palabra calidad. Incluso pues él fue mi asesor, con él estuve conviviendo mucho tiempo y él me decía que tenía que utilizarse mejor el término de una buena educación, no educación física de calidad. Él nos hablaba de una educación, de una buena educación. Entonces, de hecho aquí estoy poniendo, o sea, lo menciono como la educación física de calidad de la UNESCO. O sea, ese es el proyecto, así se llama. No, nuestra propuesta no utilizamos esa palabra de calidad. Bueno, entonces el doctor Quirós decía no a la palabra calidad dentro de la educación, pero el doctor Bonilla sí decía que durante muchos años ellos se habían opuesto al término de calidad, pero que era necesario como que darle un poco la vuelta y había que definir, bueno, qué entendíamos como una educación de calidad. Y dentro de este proyecto de la UNESCO se entiende como una educación física de calidad, el hecho de que existan muchos profesores, buenos profesores bien formados, que existan instalaciones y equipos, que exista flexibilidad curricular, que se establezca una alianza comunitaria con el deporte, con las entidades deportivas y lógicamente que exista un buen proyecto de garantía y seguimiento. Para ellos, ese es el proyecto en el cual pues yo fui invitado a participar. Ese término de calidad no me gusta mucho, yo concuerdo mucho con el doctor Sergio Quirós en cuanto a que no se debe utilizar. Pero bueno, yo les quise presentar, es un proyecto, ¿no? Este es el proyecto, no es nuestra propuesta, nuestra propuesta no incluye esa definición. Y bueno, hasta ahí me quedo con la primera parte de su pregunta. La segunda que usted me hacía es en relación de que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que hace la Secretaría de Educación Pública en cuanto a todo este proyecto de la escuela en casa, el proyecto ahora con las televisoras. No estoy de acuerdo, pero hace unos días precisamente escuchaba yo, tuvimos una plática, una conversación así, con el doctor Duarte Moller, que fue nuestro maestro, es nuestro maestro ahí en el Instituto McLaren, y él decía, porque él es un creyente de la Cuarta Transformación, y él nos decía, es que es lo que hay, es lo que existe ahorita, porque en caso contrario sería dejar abandonados a los alumnos. ¿Por qué? Porque los maestros no podemos ir a las aulas ahorita. Entonces hay que buscarle alternativas, y una alternativa pues es esto, ¿no? Lo que ahorita se está ofreciendo. Dentro del ámbito de la educación física no hay ninguna propuesta formal. ¿Por qué? Porque la educación física pues es cuerpo, movimiento, o sea, los niños tienen que correr, los niños tienen que realizar actividad física. No hay una propuesta concreta por parte de la autoridad educativa. Todas las propuestas ahorita están dadas en otras materias. No sé si ya empezaron las clases por televisión, no sabemos qué propuesta,
Pero bueno, desde la misma Organización de las Naciones Unidas se insta a la población a que en su casa realice actividad física, o sea, lo que pueda, por ejemplo, saltar la cuerda es una actividad que se puede realizar en la casa. Hay diversas alternativas, ¿no? O sea, diversas alternativas. Concretamente yo no estoy de acuerdo, pero también le doy la razón al doctor Duarte cuando dice es lo único que podemos hacer, es lo único que hay. De otra manera sería dejar abandonados, dejar sin hacer nada a los alumnos. Esperemos que esto ya pase, que esto ya termine y que podamos regresar a la normalidad para estar otra vez, ¿no? O sea, les repito, no concuerdo, no estoy de acuerdo. Ahí me voy a esta corriente crítica de que no es posible, ¿no? No es posible realizar todas estas actividades porque no se puede realizar porque es una educación que va dirigido hacia el cuerpo y el movimiento. Entonces, no es una educación cognitiva como la que podamos estar ahorita. Ahorita estamos aprendiendo, pero de manera cognitiva, pero salvo yo que me gusta mucho mover las manos, pues la otra parte del cuerpo no podemos estarla moviendo, pero le vuelvo a repetir, o sea, no concibo yo una educación física en casa, una educación física en la familia, o sea, todavía no me cae el 20 en ese concepto. Ojalá, repito, que podamos salir rápido de esta pandemia para que podamos avanzar en otra esfera. Tengo compañeros en varios estados de la República que están ellos proponiendo, ¿no?, que se realice la actividad física con cubrebocas. Hay otros que dicen no porque los niños se van a ahogar. O sea, nosotros al momento de estar respirando despedimos dióxido de carbono, entonces eso puede resultar contraproducente. Hay otros que nos están diciendo, no, los niños tienen que estar separados, que tienen que guardar su sana distancia. O sea, hay muchas propuestas que se han ideado en este afán, ¿no?, de poder contribuir. Hay muchos videos en internet, si buscamos, de actividades, de ejercicios que se pueden realizar en casa, pero lógicamente, ¿no?, si hablamos de educación física, pues es un enfoque global, hablamos de educación, o sea, es un enfoque muy, muy amplio que difícilmente se puede realizar en casa. Ojalá, repito, que ya pronto termine esto y nos podamos enfocar nuevamente en lo demás, porque en lo contrario, no sé, bueno, tal vez tenemos que entrarle a toda esta cuestión, ¿no?, de incluso la parte tecnológica, ¿no? Yo lo mencionaba al principio, que pues no estábamos acostumbrados a realizar estas charlas de manera virtual, sino que todo lo hacíamos de manera presencial y bueno, este virus nos vino a cambiar ahora sí todos nuestros esquemas. Ese sería mi comentario, maestro. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ausel, por la participación. Pues voy a seguir leyendo los saludos para el doctor Ausel. Tenemos desde Chiapas nuevamente, saludos para el doctor. Nos ve también Paulino Hernández. También nos ve Janet Cortés. Gracias por seguirnos. También nos ve Rosalinda Villa y Susi Castillejos Reyes. Doctor Ausel, le manda la doctora Rosalinda Villa un abrazo. Felicidades por compartir tus investigaciones y experiencias. Ahí están los saludos, doctor Ausel, para usted desde, me supongo que la doctora está en Ensenada. Susi Castillejos Reyes, saludos desde Chiapas. José Rubén Alvarado García, fue un gusto tener esta oportunidad de escuchar opiniones relacionadas con los diferentes medios en donde desenvuelven la educación física. Felicidades, Ausel, desde Tamaulipas. Bien, Alfonso Mena, felicidades, doctor. Rosalinda Villa, felicidades nuevamente. Y pues son los saludos también desde el Istmo de Tehuantepec, Elvis Santiago, desde Chiapas, Susi Castillejos Reyes, desde Tamaulipas nuevamente, José Rubén Alvarado García, y desde Puerto Escondido tenemos al compañero Emanuel Ramírez y Marco Antonio Noyola. Bueno, muchísimas gracias por los saludos y muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Bien, tenemos aquí unos
Bien, doctor Ausel, vamos a entrar en el tercer momento de esta ponencia. Queremos pedirle un mensaje para cada uno de los maestros de Oaxaca, para cada uno de los maestros de Chiapas, de Michoacán, por qué no decir también de todo México y de todo Latinoamérica. Adelante, doctor Ausel. Muchas gracias, mi estimado Rodrigo. Pues primeramente agradecerles a ustedes esta iniciativa de conformar este grupo. Espero que tenga larga vida y que puedan ustedes ahí incorporar a otras personas en este trabajo académico que ustedes están realizando. Va un abrazo fraterno para todos los que integran este equipo y enhorabuena, que sigan los éxitos, que sigan realizando este tipo de actividades, que es lo que nos va a fortalecer como seres humanos. Enseguida, pues darle las gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que nos hicieron el honor de contactarnos, de establecer comunicación con nosotros y de seguirnos a través de las redes sociales, ¿no? Muy agradecido de que hayan estado con nosotros. Y bueno, comentarles de que, como les decía al principio, toda mi vida personal y profesional está dividido en estas dos áreas, que es la innovación entre la educación y el deporte. Como parte de mis estudios dentro del Instituto McLaren, bueno, también ahí constituimos una asociación civil. Tengo una asociación civil que fue el logotipo que viene apareciendo en cada una de las diapositivas, que se llama así, Innovación en Educación y Deporte. Son las dos áreas en las cuales me he desarrollado profesionalmente y a las cuales estoy también invitando, aprovecho el espacio para invitar a las personas, bueno, que nos visiten en nuestras redes sociales. Lo tenemos ahí en las pantallas, y para estar informados de todo lo que ocurre, o sea, en estas plataformas, en estos espacios de las redes sociales, tenemos la oportunidad de estar publicando todo lo que acontece en las áreas, sobre todo en el área de la motricidad, en el área de la educación, tanto en México como al menos en habla hispana, ¿no? O sea, así en una forma de broma, yo digo de que todo lo que ocurre dentro de la educación física, la educación en general, es muy difícil que se nos escape por todos estos aportes que realizan las personas. Y bueno, la información es muy relevante para todos los compañeros que quieran estar presentes. Y bueno, o sea, invitarlos nuevamente a que tenemos que luchar porque el reconocimiento social de los docentes en general y de los profesores de educación física en especial, y que eso se va a dar en la medida en que cada uno de nosotros, bueno, contribuya para su formación. Sabemos que no es una cuestión solamente individual. Eso lo dice desde el pensamiento crítico, desde la pedagogía crítica, que el conocimiento se construye con las otras personas y que no depende nada más del entusiasmo, de las ganas de una persona, pero ahí es donde tenemos que buscar el apoyo de las otras personas y organizarnos en equipo, así como ahora lo están haciendo, ¿no? Ustedes, y que desde nuestras trincheras lo hacemos todos. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad. Esperemos que no sea la última, sino que podamos seguir contribuyendo. Pues estoy a las órdenes de cada uno de ustedes, tanto de ustedes como de su equipo, como de otras personas que nos quieran contactar, pues toda la información. Muchos de los documentos que mostramos aquí están en digital, es cuestión de que se busquen en las redes sociales, y si no, pues ya me mandan por ahí un correo, una nota del Facebook, y podemos ir, enviárselos, y estamos a la orden, ¿no? Muy agradecido, muchas gracias con ustedes. Gracias, doctor Ausel, gracias. Pues ahí está el mensaje para cada uno de los maestros, en especial a los maestros de educación física. Y pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Ausel, por estar con nosotros. Gracias por el apoyo, gracias por esa disponibilidad. Me parece que pues aquí seguimos caminando con este colectivo. No sin antes terminar de mandar nuevamente otros saludos. Laura Rivera Ábalos, muchísimas felicidades por la ponencia del doctor Ausel. Ninfa Osorio Matus, igual, muchísimas felicidades desde Puebla.
Nadia Vázquez Cruz, la motricidad es importante, ya que es la base de los niños. En casa la motricidad es cortada, dice. Bueno, pues ahí están los comentarios. Muchísimas felicidades para el doctor Ausel desde Mexicali. Bueno, pues ahí están los saludos. Y pues enhorabuena, estamos todos presentes, compañeros de ACOEO. Vamos a despedir al doctor Ausel por estar con nosotros el día de hoy. Pues ahorita son exactamente a la 1:30. Agradecemos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Bien, compañeros, no sin antes avisarles, recordarles que para el próximo viernes, sí, este viernes tenemos la presencia del doctor Lep, para que nos sintonicen a las 12 del día. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos y estuvo con ustedes su compañero y amigo Rodrigo Aquino Matus. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y buenas tardes.